Estimados hermanos y amigos, el día de hoy estamos nuevamente en la intimidad de su hogar con el objetivo de llevarles a ustedes el consejo de la palabra bendita del Señor. Gracias a Dios que existen estos medios de comunicación por medio de los cuales nosotros podemos llegar a la intimidad de su hogar. Quisiera que este día el Señor hablara a su vida, hablara a su corazón, que usted fuera lleno de la presencia de Dios, fuera lleno de la gloria de Dios en su casa y que tuviera la oportunidad de disfrutar de ese gozo tremendo que siente uno en el corazón cuando está cerca de su Dios. Quiero el día de hoy hablar sobre el tema el gozo incomparable del perdón. Sí, es un gozo incomparable el recibir el perdón de Dios. Y para ello quiero demostrárselo con la palabra, leyendo el Salmo capítulo 32, versículo 1 al 11, que dice de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El gozo incomparable del perdón. Cuando Dios perdona el pecado del hombre, el efecto es el gozo en el corazón. Qué bonito es ver personas que se rinden a Dios, personas que están conscientes de recibir el perdón de sus pecados, personas que están conscientes de esa necesidad espiritual, de ya no cargar esa carga de pecado en su hombro, hablando espiritualmente, sino que entregan su vida al Señor, entregan su vida a Dios, deciden confesar su pecado y deciden apartarse de él. Esto es muy hermoso cuando tenemos la oportunidad de ver personas que aceptan que son pecadoras y se rinden a Dios. No se quedan en esa condición, porque el pecado no produce más que tristeza, más que fracaso, más que derrota, más que amargura, más que desesperación, más que depresión en la vida del ser humano que vive practicando el pecado. Pero cuando el hombre se rinde a Dios, cuando le entrega su vida a Cristo, cuando lo recibe como su Salvador, tiene la oportunidad de recibir el perdón de su pecado. Y el pecado que antes dañaba su vida, el pecado que antes afectaba su corazón, el pecado que antes lo atribulaba, desaparece de su vida, porque el Señor dice que lanza a lo profundo del mar su pecado y nunca más se volverá a acordar de sus pecados. Quiero contarle una historia. Una joven de 18 años
cometió un feo pecado, un horrible pecado con su novio. Resulta que ellos se descuidaron, desconociendo posiblemente la habilidad que tiene Satanás o la astucia de Satanás para poder seducir a la gente. Y esta joven con su novio cometieron el pecado de fornicación. Resulta de que el efecto de este pecado fue que ella resultó embarazada. Y pasaron días muy difíciles, de mucha angustia, de mucha aflicción, porque no hallaba la manera, la forma, cómo contarle a su padre y a su madre sobre este pecado que ella había cometido. Y cargó con esa situación durante algunos meses, pero ya no pudo ocultarlo más. Un día se acercó a su padre a confesarle que ella estaba embarazada. Y las palabras duras de este padre fueron: nunca te perdonaré lo que has hecho. Esta joven, muy atribulada, muy amargada, muy desesperada por la situación, había considerado en aquel momento que había perdido el amor de su padre, el amor de su madre, el amor de su familia, que ella era la oveja negra de la familia, la decepción para su padre y para su madre, que la habían criado y la habían educado de la mejor manera posible. Estos padres posiblemente no entendieron que todos los seres humanos somos seres falibles, que somos seres endebles, que podemos fallar en cualquier momento, que podemos cometer errores en cualquier momento, pero que vale la pena entender que como humanos podemos fallar, pero tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que la Biblia dice que se duele del castigo. Y ahora resulta de que esta joven no hallaba ni qué hacer, angustiada y afligida. Ella no hallaba ni qué hacer por la situación que estaba enfrentando. Estas duras palabras siempre resonaban en la mente de esta joven. Aquellas declaraciones de aquel padre que nunca le iba a perdonar ese fracaso, ese error que había cometido, ese pecado que había cometido, siempre estaban en su mente y en su corazón. Estimado hermano y amigo, fíjese que hay una situación importante que tenemos que entender nosotros: que Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, y que la misma palabra dice que se duele del castigo. Por supuesto de que a Dios le duele su corazón cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros desobedecemos su palabra, cuando nosotros cometemos pecados horribles en nuestra vida, ofendemos al Señor. Pero hay una noticia muy importante: cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él perdona nuestras transgresiones, Él perdona nuestros pecados. Él no es como nosotros los seres humanos, que no tenemos la capacidad de perdonar. Él sí tiene la capacidad de perdonar a las personas, a su creación, a aquellos hombres y mujeres que han sido hechos a imagen y semejanza de Él. Dios tiene la capacidad de perdonarlos, porque Él es un Dios de misericordia, de amor, y que se duele del castigo a los seres humanos. Por lo tanto, encontramos en la Biblia a un Dios de amor que se compadece del pecador, y que cuando éste se acerca a Él arrepentido, Él está dispuesto a perdonarlo. Dios no es como aquel padre que no quiso perdonar a su hija que le había fallado, no quiso perdonar a su hija que había cometido un error, un pecado, una transgresión. Era algo difícil para aquel padre perdonar, y Él dice: nunca te perdonaré este pecado. Pero ahora encontramos en la Biblia a un Dios que sí está dispuesto a perdonar el pecado del hombre. En este caso encontramos cosas muy interesantes. El Salmo capítulo 32 tiene un título que dice: la dicha del perdón. Y está hablando aquí el salmista David, un hombre que le falló al Señor.
En este Salmo capítulo 32 encontramos a un hombre que viene a Dios arrepentido, que viene a Dios confesando sus transgresiones, porque esta es una confesión, que viene a Dios buscando la restauración de su alma, de su espíritu, porque este hombre había comenzado bien, pero le había fallado al Señor, y ahora él desea tener una restauración espiritual de su vida. Y lo primero que encontramos en el fracaso de David es lo atractivo del pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, encontramos nosotros esa historia, podemos llamarle esa triste historia de un hombre que comenzó bien, pero que terminó bien, porque confesó su pecado al Señor, pero el resultado del pecado es algo terrible, lo que pasó en la vida de David. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 11, encontramos esa historia. Dice la Biblia así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Bueno, hay una historia bien larga ahí. En el capítulo 12 encontramos el descubrimiento del pecado de David. Estimado hermano, estimado amigo, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y esto es una realidad, esto es una verdad. No hay ningún pecado que el hombre pueda practicar en lo más oculto que no pueda ser descubierto por el Señor. O sea, Dios está viendo a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, y todos los pecados que el hombre comete están siendo visibles delante de los ojos de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la historia de este hombre que comenzó bien, pero se torció en el transcurso de su caminar, aunque después se arrepintió. En realidad encontramos aquí varios pecados que cometió David, el dulce cantor de Israel. El primer pecado fue codicia, o sea, codició. Vio a una mujer que no era de él, era una mujer que le pertenecía a otro hombre. David desobedeció el mandamiento de Dios que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo. O sea, la codicia es un pecado delante de los ojos de Dios.
Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, con lo que vemos, porque David cometió el pecado de codicia. Codició a aquella mujer que vio que se estaba bañando. ¿Y sabe por qué David fracasó? Porque en lugar de estar en el lugar de la batalla, de estar en la guerra, junto con su pueblo, junto con su nación, él se quedó en su casa descansando y su mente estaba desocupada. Y hay un dicho que dice que la mente vacía, la mente desocupada es un taller que fácilmente utiliza Satanás. Y David fracasó, cometió el pecado de codicia, codició algo que a él legalmente no le pertenecía. Segundo, cometió adulterio, tomó aquella mujer que era de otro hombre, la mandó a llamar, durmió con ella, y el resultado de aquella relación fue que aquella mujer quedó encinta, quedó embarazada. O sea, había ahí un pecado, el pecado de adulterio. Aquel hombre se durmió con una mujer que no le pertenecía. Estamos viviendo en una época muy difícil, estimados hermanos y amigos. Estamos viviendo en un tiempo cuando, si no tenemos cuidado de nosotros mismos, podemos fracasar. Por eso es necesario que andemos en el Espíritu, que siempre andemos pensando en lo bueno que Dios, en lo bondadoso que Él es, y que siempre estemos dispuestos a vivir por Él y para Él, y que nuestra mente siempre esté ocupada en las cosas de Dios. Eso será interesante. Además de eso, David cometió otro pecado. David mintió. No solo cometió codicia, adulterio, sino que David mintió. Eso fue lo que hizo David. Mintió. David quiso ocultar su pecado, pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Se lo acabo de decir. No hay nada oculto que no se vea. Dios va a descubrir aún las cosas que están ocultas. Y entonces David mintió. David quiso ocultar su pecado, y no hay nada que nosotros podamos hacer para ocultar algo. Estimados hermanos y estimados amigos, la mentira es pecado delante de los ojos del Señor. Él dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, lo que significa que tenemos que ser sinceros con Dios y para Dios. Hermano y amigo, seamos sinceros delante de los ojos del Señor. Y si hay alguna situación que está comprometiendo su vida, hay algún pecado que usted está cometiendo aún, siendo usted una persona que cree en Dios, una persona que le sirve a Dios, si hay algo que usted está haciendo que no es correcto delante de los ojos del Señor, estimado amigo, sepa que eso le puede llevar a la desgracia. Usted puede cometer pecados que son horribles delante de los ojos del Señor, y que ese pecado le puede llevar a la condenación de su alma, de su espíritu, de su vida, a la destrucción de su vida en todos los aspectos, en todas las áreas. David cometió todos esos pecados con una simple mirada. Casi siempre el pecado tiene mucho de atractivo, pero el final siempre será desastroso. Óigame, con una simple mirada. El pecado siempre tendrá algo de atractivo, claro que sí. El diablo va a poner cosas hermosas, cosas bonitas delante de nuestros ojos, como lo hizo con el mismo Cristo. Lo tentó en el desierto y lo siguió tentando en el transcurso de su vida sobre la tierra, pero nunca pudo tener la satisfacción, el diablo, de vencer al Señor con una tentación. Yo creo que nosotros también de la misma manera tenemos que andar en el Espíritu, caminar en el Señor. Con una simple mirada al pecado es atractivo, pero ¿sabe qué? El final siempre será desastroso, estimado amigo, estimado hermano. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que trae el pecado, la muerte espiritual, la separación de Dios. Hermano, ya no podremos nosotros estar cerca del Señor, porque un pecado puede romper la relación con el Señor. Por eso el pecado tiene algo de atractivo. El pecado es atractivo. Para David aquella mujer era hermosa. Para David aquella mujer era atractiva.
Por eso la mandó a llamar, por eso la codició, porque era atractiva. En segundo lugar, lo que vemos en el pecado de David es lo vergonzoso del pecado. La Biblia dice que David se sintió avergonzado. Él fue reprendido en el capítulo 12 por el profeta Natán. El capítulo 12 del segundo libro de Samuel dice así, de esta forma, 12:1 en adelante: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y que sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenían como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, dice la escritura: di a la casa de Israel, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Estimado hermano y amigo, esta es una historia larga. El tiempo no sería insuficiente para seguir hablando del pecado de David. Pero ¿qué pasó cuando Natán el profeta le reveló su pecado a David? David se avergonzó. Es cierto que se enfureció cuando le contaron la historia de la única cordera que tenía un hombre, la cual preparó otro que había recibido una visita en su casa y no preparó ovejas de su rebaño. Y se enfureció tanto y dijo: es el que hizo tal cosa, es digno de muerte. Pero entonces viene Natán y le dice el profeta Natán: tú eres aquel hombre. Estimado hermano y estimado amigo, el pecado provoca vergüenza en la vida del hombre. David no se sintió feliz. David no se sintió gozoso al ser descubierto de su pecado. Cuando alguien ha pecado, no tiene más remedio que admitirlo y confesarlo. La Biblia dice que David aceptó su pecado y dijo: he pecado delante de Jehová, he pecado delante de Dios. Reconoció su pecado, reconoció su transgresión. Y qué bonito reconocer que uno le ha fallado a Dios, que cuando uno ha fallado, reconozca uno que le ha fallado y que se vuelva a Dios arrepentido, y que confiese sus transgresiones, que confiese sus pecados, y que empiece a corregir su vida y a vivir para Dios. El pecado avergonzó a David. Muchas personas no
temen cometer tanto un pecado, sino el ser descubiertos de su pecado. Hay muchas personas que no tienen tanto temor de cometer pecado, sino de ser descubiertos de su pecado. ¿Cuánto pecado de adulterio? ¿Cuánto pecado de fornicación? ¿Cuánto pecado de idolatría? ¿Cuánto pecado de hechicería? ¿Cuánto pecado que hay sobre la tierra? Dios está cansado, de veras está cansado de ver a tanto hombre, a tanta mujer, a tanto joven, a tanto señorita, tanto ser humano pecando a diestra y siniestra, y que no se arrepiente, que no reconoce su pecado. Dios está cansado de ver esta raza humana que se ha corrompido, estimados amigos y estimados hermanos. Dios está dolido de su corazón de ver al hombre y a la mujer que le están fallando y están pecando a diestra y siniestra. El pecado es vergonzoso cuando es descubierto. Estimado hermano y amigo, es el momento, es el tiempo de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios, de pedirle perdón si es que le está fallando a Dios. En tercer lugar, encontramos lo doloroso del pecado. El pecado provoca dolor. El Salmo capítulo 32 nos habla de la delicia que recibió David en su alma, lo delicioso que fue haber sido perdonado por el Señor. Ve ahí lo que dice la Escritura. Pero vayamos más adelante. Para David, óigame, para David había sido vergonzoso ser reprendido por el profeta Natán. Pero había una vergüenza mayor al enfrentarse a Dios. Sí, David estaba avergonzado. El pecado avergüenza al hombre. El pecado provoca vergüenza. Y esa vergüenza que provoca el pecado hace que no se sienta bien delante de Dios. ¿Cómo va a orarle a Dios? ¿Cómo va a predicar la palabra? ¿Cómo va a poder alabar a Dios? ¿Cómo va a poder bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo va a poder acercarse el pecador a Dios? Aquel hombre que está fallándole a Dios, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita, aquel ser humano que le está fallando a Dios. ¿Cómo se va a acercar a Dios? ¿Cómo va a levantar su rostro? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios si está pecando delante de los ojos del Señor? Debe de venir arrepentido, arrepentida, debe rendirse al Señor, debe de confesar su pecado, debe de confesar su transgresión. El pecado lo va a avergonzar. Es por eso que debe de entender ahora que debe de rendirse al Señor con todo su corazón, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. El pecado provoca dolor. Había una vergüenza mayor en David, no en el acto del pecado, sino al enfrentarse a Dios. En el Salmo 51, David confiesa su vergüenza y dolor, pero también suplica a Dios que lo perdone. Él dice: perdóname todas mis transgresiones, perdóname todo mi pecado, limpia mis pecados, purifícame con hisopo, lávame, dice David, porque está deseoso de que su pecado sea perdonado. El pecado es doloroso, provoca dolor en el corazón del hombre. Por último, ¿qué otro aspecto vemos aquí en el pecado de David? El perdón del pecado. En el Salmo 32, David ya no está llorando ni avergonzado, estimado hermano y amigo. Ya no está pecando ni está avergonzado. En el Salmo 32 hay un gozo profundo, y él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Estimado hermano, estimado amigo, qué delicioso es presentarse delante de Dios
ya sin culpa, ya sin pecado, porque Dios lo ha perdonado. Dios ha lavado su transgresión. Qué maravilloso es Dios también, que extiende su mano para perdonar el pecado del hombre. Aquí está el perdón del pecado. David ya no está llorando, David ya no está avergonzado, David ya no está angustiado, David ya no está afligido, David ya no está desesperado. David confesó su pecado a Dios, Dios lo perdonó, Dios lavó su pecado y no se acordará ya más del pecado que ha cometido David. ¿Y qué le hizo cambiar tanto a David? Cambió su imagen, cambió sus sentimientos, cambiaron sus emociones. Fue el hecho de ser perdonado por Dios. Un corazón limpio ahora se presenta delante de Dios para alabarlo y para bendecirlo. El perdón del pecado produjo alegría, produjo alabanza, produjo adoración en David. Lo hizo cantar con júbilo en la presencia de un Dios todopoderoso. Qué hermoso es para una persona encontrar el perdón en Dios. Cuando se confiesa las transgresiones al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El resultado del perdón será el gozo incomparable en el corazón. Por eso he ahí el título de este Salmo capítulo 32, la dicha del perdón. Estimados amigos y estimados hermanos, el pecado es atractivo. El pecado provoca vergüenza. El pecado provoca dolor. Pero cuando el pecado se confiesa, Dios produce en el hombre un espíritu de gozo y alegría por el perdón que recibe de la mano de Dios. Si usted es una persona que está practicando el pecado, si es una persona que vive ofendiendo a Dios, fallándole a Dios, es el momento de volverse a Él ahora. Yo quiero hacerle una invitación. Ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí donde está. Usted que es un joven, una señorita que le ha fallado a Dios. Usted que es un hombre, una mujer que están ahí, que le han fallado a Dios. Quisiera que en este momento entreguen su vida al Señor. Entréguele su corazón al Señor. Pídale perdón porque le ha fallado. Reconcíliese con Él. Acepte que Jesucristo es el único medio de salvación en el hombre y que Él puede perdonar su pecado. Voy a hacer una oración por usted que se va a reconciliar o que va a aceptar a Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre de los cielos, yo vengo a ti, Señor de la gloria, para darte gracias por esta palabra, Dios mío. Sabemos, Dios de los cielos, que hemos llegado al corazón de la gente, las personas que han escuchado, los hermanos que han escuchado. Señor, te ruego por aquel que ahora mismo hace su decisión de entregar su corazón a ti, de entregar su vida a ti, Señor. Oh, perdona su pecado, perdona su transgresión. Escribe su nombre en el libro de la vida, que la sangre poderosa de Jesucristo lo lave en este momento, Señor, y que el gozo de la salvación sea el resultado de una vida agradable delante de ti, oh Padre celestial. Que vivan para ti, que se aparten de lo malo y que se consagren para ti, que perseveren, Padre, y que busquen tu rostro para la gloria de tu nombre, Jehová. Aquel que está arrepentido, Señor, por primera vez, que está viniendo a aceptar a Jesucristo como Salvador personal, ahora escribe su nombre en el libro de la vida. Y aquel que se está reconciliando ahora, Señor, perdónalo, límpialo y devuélvele el gozo de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado hermano y amigo, ha sido una bendición para nosotros haber entrado en la intimidad de su hogar, y será en próxima ocasión que estaremos nuevamente con usted para seguirle predicando la palabra de nuestro Dios. Si usted se reconcilió o aceptó a Cristo, busque una iglesia donde pueda perseverar, donde pueda buscar al Señor, donde pueda alimentarse de la palabra, y que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo los continúen bendiciendo. Amén. Amén.
Clavaste en la cruz mi maldad, la cambiaste por tu amor, me abrazaste sin importar mi condición, me besaste y acercaste a ti otra vez. ¿Y cómo fue que tú me viste a mí? ¿Y cómo fue que tú me amaste a mí? Por eso, Jesús, Jesús, te exalto a ti, te adoro a ti. Clavaste en la cruz mi maldad, la cambiaste por tu amor, me abrazaste sin importar mi condición y me besaste y acercaste a ti otra vez. ¿Y cómo fue que tú me amaste a mí? ¿Y cómo fue que tú me viste así? Por eso hoy